Agradecemos, Señor, este tiempo de adoración, de alabanza, Señor, que nos has permitido, Señor, en esta casa. Gracias, bendito Dios, tú has sido bueno con nosotros, Señor. El día de hoy, Señor, te damos gracias por el cuidado, la atención que tú has tenido con cada uno de nosotros. Si no hubiera sido por tu amor, Señor, el día de hoy no estuviéramos aquí, Padre. Cuando nadie, Señor, se había fijado en nosotros, cuando éramos olvidados, cuando éramos ignorados, Señor, por la sociedad, tú siempre nos tuviste, Señor, en el hueco de tu mano, Padre. Gracias, Dios. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que nunca, Señor, dejemos de ser, Padre, la niña de tus ojos. Gracias, Padre. El día de hoy, Señor, te damos todo el honor y la gloria a ti, Señor, porque tú has sido bueno. Porque tú, Señor, eres quien has sobrado, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y sabemos, Señor, que hay muchas otras cosas, Señor, que quieres hacer en nosotros. Y es por eso, Señor, que el día de hoy te damos gracias. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que tú tomes el control de esta casa, de este tiempo, Señor. Que te glorifiques, Padre, por medio de esta enseñanza, Señor. Te pido que abras nuestros sentidos espirituales, Padre, para poder recibir tu palabra en el Espíritu, Señor. Quita todo intelectualismo, toda religiosidad, todo conocimiento vano, Señor. Todo lo que venga de mi vientre, Padre, acállalo, Señor. Deseamos el día de hoy escuchar tu voz y anhelamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con libertad en este lugar. Te rogamos, Señor, que abras los cielos y que permitas, Señor, que tus ángeles desciendan sobre este lugar. Ángeles guerreros, Padre, que acampen, que guarden cada vida, cada familia aquí representada, Señor. Gracias, Padre. Glorifícate, Señor. Yo te pido, Padre, que pongas un carbón encendido en mis labios, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos hable. Yo creo, Señor, que tú traes una palabra de vida, de esperanza, de amor. Una palabra de salud, Señor. Una palabra, Señor, que confronta, Señor, sí, pero también conforta, Padre. Yo te pido, Señor, que sanes cada herida, cada llaga, Señor. Que vendes y suavices, Señor, todas nuestras heridas, Padre. Pero sobre todo, Señor, que por medio de tu palabra adquiramos, Señor, un entendimiento, Señor, y podamos ser, Padre, copartícipes, Señor, juntamente, Padre, de las bendiciones de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. A ti la gloria, Señor, y a ti la honra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Este lugar te pertenece, Padre. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que tú gobiernes y reines en la atmósfera natural y espiritual de este lugar, Señor. El día de hoy nos cubrimos con tu preciosa sangre y tomamos autoridad, Señor, para dártela a ti. Te pedimos, Padre, que todo trabajo, Señor, en contra de tu obra, toda brujería, hechicería, todo satanismo, Señor, toda lengua mentirosa, Señor, el día de hoy es acallada en el nombre de tu Hijo Jesús. Nos cubrimos con tu preciosa sangre y declaramos, Señor, que ningún arma forjada, Padre, prevalecerá en contra de tu obra y de tu palabra, Señor. Yo declaro que en este lugar hay libertad para hablar tu palabra, Señor, y recibirla en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Y todos decimos amén. Denle un aplauso fuerte, por favor, al Señor. Gracias, bendito Padre, a ti la gloria y la honra, Señor. Puede tomar asiento. Me da mucho gusto que el día de hoy nos pueda acompañar. Damos gracias a Dios por su vida. Sean bienvenidos todos. Agradecemos que el día de hoy podamos estar aquí todavía reunidos para compartir la palabra del Señor, para poder escucharla. Amén. Damos gracias a Dios porque también nos permite el recurso para poder estar en las redes sociales, vía Facebook, poder transmitir, ¿verdad? Y llegar a todos aquellos que el día de hoy no cuentan con la posibilidad de poder estar aquí. Amén. Damos gracias a Dios por ese recurso también, porque no estamos limitados el día de hoy a un solo lugar, sino que también podemos, por medio de las redes sociales, transmitir la palabra. Yo creo que es una palabra que traerá libertad,
que traerá entendimiento espiritual y que será de bendición a nuestras vidas. Amén. Bueno, el día de hoy yo le voy a pedir que ponga mucha atención. Es un tema muy importante, es un tema que tiene que ver con ciertas características que el día de hoy el Hijo de Dios, el creyente, bueno, más que el creyente, el discípulo, necesita para estos tiempos difíciles. Amén. La enseñanza del día de hoy se llama características necesarias para estos tiempos. Características necesarias para estos tiempos. Amén. En la mañana yo hablaba con mis alumnos y les decía, les ponía un ejemplo y les decía, yo creo que el día de hoy es muy importante adquirir el conocimiento, pero más que el conocimiento de la palabra, hermano, el entendimiento y el discernimiento de ella. Amén. Ejemplo, les decía yo, ¿qué caso tiene ir allá afuera? No lo estoy descartando, simplemente estoy hablando de las capacidades como iglesia que tenemos, como ministros, como gente de Dios para esta labor. Amén. ¿Qué caso tiene el día de hoy nosotros ir a las plazas, predicar? Yo sé que ya lo he comentado, predicar, evangelizar, dar una palabra, atraer gente. Si aquí en la iglesia no tenemos la capacidad de retenerla, esa gente solamente vendrá a vivir una experiencia pasajera. ¿Me explico? Entonces estaría visitando una iglesia de paso. Y el día de hoy yo creo que esta no es una iglesia de paso, esta es una iglesia de transformación. Amén. ¿Qué caso tiene estudiar 5 años en la Facultad de Derecho si al terminar la carrera la persona decide dedicarse a otra cosa? ¿Me explico? Entonces, si nosotros como hijos de Dios no tenemos la capacidad de retener la enseñanza para ponerla en práctica, entonces, ¿qué caso tiene estar aquí escuchando? ¿Sí me expliqué? Si el día de hoy nosotros tenemos enseñanza, conocemos la palabra de Dios, hemos recibido mucha instrucción, pero no la ponemos en obra, ¿qué caso tiene estar escuchando palabra? Jesús les decía a los discípulos, si ustedes tuvieran fe, como el grano de mostaza, o sea, el Señor el día de hoy en ese entonces estaba diciendo, si tú pusieras y echaras a andar lo que tienes y lo que sabes, no necesitarías más que lo que el día de hoy tienes. Entonces el día de hoy quiero hacer un poco de referencia en cuanto a lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de las generaciones, de las maldiciones generacionales, hemos estado hablando de una nueva generación, amén. El servicio pasado hablamos de establecer una nueva generación en estos tiempos, en estos días. Y esa nueva generación no vendrá, hermano, por medio de nuestra descendencia solamente, amén, sino vendrá por medio de un entendimiento y una capacidad de discernimiento que adquiramos para empezar a ejecutar lo que nosotros ya sabemos. ¿Me explico? ¿Qué caso tiene el día de hoy tener los conocimientos médicos si cuando yo me siento mal no sé qué hacer o no los pongo en práctica? Me meto a una lancha, caigo al mar. ¿Qué caso tiene saber nadar si no hago lo necesario para salir del agua? Si no pongo mis conocimientos en práctica, ¿qué caso tiene saber nadar? ¿Me explico? Entonces el día de hoy, ¿qué caso tiene, hermano, tener enseñanza de la palabra de Dios, tener el conocimiento de la Biblia, saber quiénes somos, que somos reyes y sacerdotes? ¿Qué caso tiene el día de hoy saber que ya no somos esclavos, que somos hijos de Dios, que hemos sido libertados por su preciosa sangre?
¿Qué caso tiene, hermanos, si allá afuera seguimos viviendo los mismos problemas y los seguimos resolviendo de la misma manera? Yo creo que el día de hoy es tiempo para que nosotros recibamos de parte de Dios no solamente palabras, sino además una exhortación, una motivación. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que nosotros podamos allá afuera, hermano, seguir avanzando en los caminos de Dios y seguir venciendo situaciones que nos han tenido aprisionados, que nos han tenido estancados. Amén. Ejemplo, el día de hoy, por la gracia y el favor de Dios, un servidor está en esta situación porque permitió, aunque sea un poquito, hermano, que el Señor cambiara y metiera su mano en mi carácter. ¿Qué significa eso? Ok, que no es suficiente el conocimiento, sino también dejar que el Señor trabaje y actúe en mi vida. Hay cosas que Dios, aunque parezca contradictorio, hay cosas que Dios no va a bajar y va a hacer que le corresponden a usted. ¿Me expliqué? El día de hoy el Señor está hablando una palabra que nos va a confrontar, porque dice, es que es tiempo de que actúes. Eso no lo puedo hacer yo por ti. El Padre proporciona todo lo necesario para que el Hijo estudie, pero es obligación del Hijo sacar buenas calificaciones. El Padre no puede hacer que su Hijo saque 10. Amén. Entonces el día de hoy, hermano, usted y yo estamos en la misma condición. Y vamos a hablar de algunas características que el Hijo de Dios necesita en estos tiempos tan difíciles para poder hacer frente a la corriente de este mundo, a las acechanzas y a estos tiempos tan peligrosos. Amén. El día de hoy, el número uno de estas características que el Hijo de Dios necesita, el cristiano, el discípulo necesita, hermano, es verdaderos frutos, frutos de verdadero arrepentimiento. Amén. El día de hoy el Hijo de Dios necesita tener frutos de verdadero arrepentimiento. Si usted observa la Biblia, todas las personas que nuestro Señor Jesucristo llamó, fueron personas que se les invitó, hermano, a seguir a Jesús, a arrepentirse de sus pecados, a dejar la vida pasada y a empezar ¿a qué? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿A qué me refiero con frutos dignos? Ok, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones y no voy a profundizar mucho en eso porque el Señor trae otra dirección el día de hoy. Un verdadero fruto de alguien que se ha arrepentido, hermano, es una persona que ha cambiado su manera de ser y nunca más vuelve a ser la misma persona o vuelve a cometer los mismos errores que antes. ¿Me explico? Conocemos dos personas de los discípulos de Jesús, de los 12 personas más cercanas a Jesús que cometieron el mismo pecado, Judas y Pedro. Judas, el traidor, obviamente lo vendió por unas monedas, lo traicionó, pero Pedro hizo exactamente lo mismo porque lo negó. Él también lo traicionó. Vemos a un Judas que fue invadido por el remordimiento, fue invadido por el peso del pecado y fue abrumado por el diablo y cumplió el propósito de su ministerio. ¿Cuál? Se apartó de los 12 y se suicidó. No pudo cargar con ese peso y se le hizo demasiado. ¿Por qué? Porque la enseñanza no fue suficiente para Judas. Y Pedro hizo exactamente lo mismo al negarlo 3 veces. Pero después vemos a un Pedro, hermano, renovado. Después vemos a un Pedro fiel a Jesús y que nunca más lo volvió a negar. Una persona se arrepintió y la otra solamente sintió remordimiento o sintió la culpa o sintió feo. ¿Me explico? Sintió el peso del pecado. Un arrepentimiento es algo, hermano, que produce un dolor intenso desde el interior de la persona hacia el exterior. Y ese dolor tan intenso radica en el espíritu y no en el alma. ¿Por qué?
Porque una vez que ese sentimiento, ese sentir está en el espíritu, hermano, su vida nunca más vuelve a querer experimentar lo que ha experimentado. ¿Me explico? Si tú llegas a sufrir algo grave, como la pérdida de un hijo, de un familiar, hermano, usted no quiere volver a repetir la misma situación más adelante en su vida. Entonces el arrepentimiento es eso, un dolor incesable, un dolor que radica en el espíritu, que le provoca, hermano, un cambio de vida. Entonces el día de hoy yo creo que nosotros tenemos, hermano, que empezar a dar estos frutos. Amén. Yo comentaba en la mañana y yo le decía a los alumnos, de verdad es algo que a nosotros como ministros nos duele, nos pesa, nos da tristeza en el corazón, hermano, ver cómo hemos recibido enseñanza, pero la enseñanza no dura, la enseñanza no permanece, la enseñanza para nosotros no es una herramienta. La enseñanza que el día de hoy nosotros adquirimos no es algo suficiente. Escuche bien esto, para nosotros la enseñanza del día de hoy no es algo suficiente para poder hacer frente allá afuera. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no lo creemos. La enseñanza de la palabra de Dios es basta y es suficiente para cualquier circunstancia allá afuera. Entonces, ¿cuál es el problema? La mente del cristiano, que no ha adquirido el conocimiento solamente, sino que además, hermano, también sigue con el conocimiento de allá afuera que abruma la palabra de Dios y no permite que la fe crezca. ¿Me explico? Entonces el día de hoy, por medio de todo lo que ha estado sucediendo en el mundo, el coronavirus, las enfermedades, los muertos, todo esto, debería de estarse manifestando los hijos de Dios. Los hijos de Dios deberíamos el día de hoy estar manifestando la gloria de Dios por medio de la fe. Pero el día de hoy, hermano, yo creo que lo que nos estorba es el conocimiento. ¿Por qué? Porque no lo hemos llevado de la mano junto con la fe. Si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no tiene una vida espiritual, no tiene un acercamiento a Jesús, no ora, no ayuna, no tiene intimidad, no tiene una relación con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cree? Que el conocimiento no le sirve de nada, porque cuando llega el día de la prueba, usted y yo seguimos actuando de la misma manera que actúa la gente de allá afuera o como hemos actuado muchos años. Y esos métodos no han funcionado y no funcionarán. ¿Por qué? Porque es tiempo de que nosotros hagamos un cambio y una diferencia. Amén. Le voy a pedir por favor que me acompañe, capítulo 13 de Mateo. Vamos a darle un fundamento a esto que estoy hablando. Capítulo 13, versículo 44. ¿Ya llegó? Quiero que ponga mucha atención, dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Sí estamos ahí? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Quiero que ponga mucha atención. Dice: además
Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Está hablando, hermano, de algo muy valioso que una persona encuentra y que una vez que lo ha encontrado dice, esto es lo que siempre he buscado en mi vida. Esto es lo que me hacía falta y nada se compara con esto que he encontrado el día de hoy. ¿Por qué? Porque esta persona se ha dado cuenta que lo que él ha encontrado es algo que él siempre anduvo buscando y que por fin llegó a tenerlo. ¿Qué hizo? Dejó todo lo que tenía para ir y conseguirlo. Amén. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué? Y la compró. Estamos hablando de un entendimiento de una persona que tiene un sinnúmero de cosas, pero que solamente estaba esperando una. ¿Me explico? Tiene su familia, tiene un carro, tiene una casa, tiene bienes, tiene muebles, tiene lujos, no sé, tiene muchas cosas, tiene dinero guardado, tiene infinidad de cosas. Está queriendo emprender algún negocio, tiene sueños, tiene planes, tiene anhelos. En su mente hay demasiadas cosas, pero cuando encuentra lo que va a satisfacer su vida por completo, lo deja todo por conseguirlo. ¿Sí me expliqué? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Hermano, ese es nuestro Dios. Está echando la red. Y le digo una cosa, cuando el Señor escoja de esa red entre los malos y los justos, ahí podremos ir nosotros. ¿Cómo vamos a determinar el día de hoy quién es malo y quién es justo? ¿Cómo? Primero que nada, el Señor va a considerar, va a observar, va a identificar el tipo de fruto que ha dado ese árbol. Entonces el día de hoy yo le puedo decir que estamos faltos de frutos. Si estuviéramos sobrados de frutos, hermano, pues no estuviéramos aquí. ¿Me explico? Y mire, si estuvieran sobrados de frutos el día de hoy, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Cada uno de nosotros estuviera haciendo la obra de Dios en un lugar diferente. ¿Sí, amén? Podemos darnos cuenta, dice la palabra de Dios, escuchen en el 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre ¿qué? ¿Cómo creen que los ángeles van a identificar, hermano? A los malos y a los justos, por los frutos. Entonces yo creo que el día de hoy, hermano, hay algo que nos hace falta a nosotros, que son frutos. No sé cuánto tiempo tenga usted en el evangelio, si va llegando, si es nuevo, si tiene 5, 10, 15, no sé cuántos años tenga. Pero le digo una cosa, yo creo que lo que nos hace falta para tener peso en el reino de Dios son frutos. La palabra de Dios dice que al árbol por el fruto lo conoceréis. A cada uno el día de hoy se nos está demandando de acuerdo al conocimiento que tenemos de la Biblia. ¿Me explico? A cada uno. El que sabe 2 versículos se le van a demandar la enseñanza de esos 2 versículos. El que sabe 2 libros de la Biblia se le va a demandar la enseñanza de esos 2 libros de la Biblia. ¿Sí, amén? Cuando nosotros tomamos o se nos dejó esta iglesia, que se nos dejó como una asignación, que empezamos como líderes y después fuimos establecidos como pastores, yo me di cuenta, hermano, que en los grupos que tenía esta iglesia, no se ofenda, pero es una realidad, la gente no tenía la capacidad y el conocimiento necesario para el nivel en el que estaba. ¿Sí me expliqué?
¿Por qué? Porque no había frutos. Porque no había frutos. Había gente en los niveles, pero no había nada de fruto. No había un verdadero desarrollo espiritual en las personas, solamente había conocimiento. Y el conocimiento, hermano, en los caminos del Señor envanece. La mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué hicimos nosotros? Los reunimos a todos y volvimos a empezar. ¿Por qué? Porque era necesario para el bienestar de la iglesia. ¿Sí, amén? Entonces el día de hoy se nos va a demandar lo que nosotros conozcamos, hermano. Dices, conoces 2 versículos, tienes que dar fruto de esos 2 versículos. El saber hacer lo bueno y no hacer lo que es considerado como un pecado también. Entonces, hermano, honestamente, no nos convendría mucho si nosotros no tenemos la capacidad de poner en práctica, de morir a nuestra carne, de morir a nuestros deseos. No nos conviene mucho si no hemos adquirido este pensamiento que nuestro Señor Jesucristo tenía de morir a su carne, de morir a sus deseos. Si nosotros no tenemos ese conocimiento, ese entendimiento, hermano, entonces no nos conviene el día de hoy conocer mucha Biblia. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque se nos van a demandar los frutos de ese conocimiento. Y si nosotros no hemos transformado nuestra mente, ¿qué cree? Que seremos escogidos y echados. Amén. ¿Sí quedó claro? No quiero tomar mucho tiempo en esto, de verdad. Esto es algo que nosotros ya hemos hablado, ya hemos enseñado. Esto es algo básico del Evangelio de Cristo. ¿Qué? El arrepentimiento de nuestros pecados. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos en nuestro interior. Cada uno de nosotros sabemos, hermano, qué es lo que hemos hecho en esta vida. ¿Qué es lo que nos han hecho? ¿Me explico? Un pecado es una transgresión, ir en contra de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un pecado. ¿Sí, amén? Número 2. Hermano, tenemos que nacer de nuevo. ¿Sí me escuchó? El número 2 habla de un nacimiento verdadero. Tenemos que volver a nacer. Decía Nicodemo, ¿cómo es posible? No le voy a dar la explicación básica. El Señor quiere llevar esto a otro sentido. Le quiere dar otra dirección. Pero Nicodemo le decía a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que Él vino de noche y que se presentó delante de Jesús para charlar con Él. Número 1, ¿por qué fue de noche? Porque tenía miedo de los de su clase, de los otros fariseos que lo fueran a juzgar, que lo fueran a desacreditar, que lo fueran, no sé, exiliar. ¿Me explico? Tenía miedo que lo vieran. Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo es posible que yo ya siendo viejo vuelva a entrar al vientre de mi madre y vuelva a nacer? ¿Cómo es posible? Imagínense, y era maestro. Era maestro de la palabra de Dios. Jesús hablaba un lenguaje, hermano, tan distinto y tan diferente al que ellos manejaban. Jesús vino a quebrantar toda religiosidad. La ley que se había impuesto en los primeros 5 libros del Torá se había malentendido. La iglesia, los sacerdotes, los fariseos, los escribas lo habían manipulado. Habían manipulado la palabra de Dios. Mira, hermano, la habían usado a su conveniencia. Usaban las cosas a su conveniencia. ¿Piensa que estoy diciendo herejías? Los mismos fariseos le decían a la gente, no es necesario que honres a tu padre y a tu madre. Es corbán. Trae ese dinero que le vas a dar a tu papá y a tu mamá, tráelo a la iglesia. Con eso es necesario. Y eso es una mentira, hermano. Porque es un mandato de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vengan largura de días. Es un mandamiento de Dios que trae promesa. La honra. ¿Me explico? Entonces toda la ley la habían entendido mal, la habían utilizado a su beneficio.
Por eso, hermano, ya no se veían dones, por eso ya no se veían milagros, por eso, ¿por qué? Porque la gente vivía en religiosidad. La gente solamente atendía la letra. La gente solamente vivía en una ley cuadrada. Esto sí se hace, esto no se hace, esto sí se hace, esto no se hace. Y Jesús dijo, todo esto lo voy a romper, lo voy a abrogar, lo voy a quebrantar. ¿Para qué? Para el amor de Dios. El día de hoy nosotros quebrantamos la ley, pero para lo peor. Jesús dijo, yo sí lo voy a quebrantar para arriba, para el amor de Dios. No se puede hacer nada en sábado, ¿qué crees? Voy a hacer milagros el sábado, decía el Señor. Voy a sanar al de la mano, voy a sanar al paralítico, voy a levantar al muerto. Pero no se puede hacer nada en sábado. Y decía Jesús, hipócrita, ¿a poco si tu buey se fuera a un barranco, no lo sacarías? ¿Lo dejarías morir porque es día sábado? ¿Sí me explico? Y decía el Señor, este hombre ha sido atormentado por tantos años y el día de hoy ha llegado su sanidad. Ellos no entendían el lenguaje de Jesús. ¿Por qué? Porque vivían en un lenguaje religioso, cuadrado. Pero llega Jesús y les dice, ustedes han olvidado lo que es misericordia. Ustedes han atendido la letra solamente y se han olvidado de amar al prójimo. Amén. Entonces el día de hoy vemos gente en las iglesias que pasan años, hermano, y no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque han atendido solamente el protocolo y las leyes cuadradas que se manejan en las iglesias. El día de hoy, hermano, en estos tiempos tan difíciles, no estamos para atender leyes cuadradas ni protocolos religiosos. El día de hoy estamos para rendirnos a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que nos va a librar de los días peligrosos de allá afuera. Si usted cree que esto está mal el día de hoy, hermano, no hemos visto nada, esto se va a poner peor. ¡Ay, qué palabra de libertad, pastor! No. Mire, si el día de hoy, muchas veces lo he dicho, se va a ofender, pues que se ofenda con la verdad, ¿verdad? Si se va a ir, pues váyase con la verdad. ¿Me explico? Para que cuando suceda diga, ¡ay, aquel loco que estaba ya predicando allá en Cartolandia tenía razón! ¿Verdad? Y no porque lo diga yo, hermano, sino porque la palabra de Dios lo habla. Esto se va a poner peor. Y los hijos de Dios, los creyentes, los discípulos, hermanos, solamente podrán hacer frente con el Espíritu Santo, volviendo a nacer. Si usted no ha vuelto a nacer, hermano, cuando lleguen esos días difíciles, usted no podrá resistir. ¿Me explico? Ahora con esto del coronavirus, dicen los médicos, usted coma bien, tome más agua de la que usted cree que es necesario, frutas, verduras. ¿Para qué? Para que usted eleve, ¿qué? Las defensas. ¿Por qué? Porque si llega el coronavirus y lo agarra con defensas bajas, usted no va a poder hacer frente. Lo va a tumbar a cama. Se va a poner malo, muy malo. Y puede morir. Entonces, si en este tiempo nosotros no echamos mano de lo espiritual, no podremos hacer frente a las cosas que vienen allá afuera. Hay cosas terribles, hay cosas tremendas que están por suceder, hermano. Pero nosotros que somos hijos de Dios, debemos de tener estas características para poder hacer frente. ¿Cuál? Número 2, volver a nacer. Tiene que volver a nacer, dejar, hermano, dejar que el Señor quite, limpie y vacíe todo lo que hay en nosotros para que nos llene de la presencia de su Espíritu Santo. ¿Me expliqué? Dice el Señor, no puedo darte, no puedo llenarte, no puedo ministrarte, no puedo hacer nada contigo. ¿Por qué? Porque tú ya estás lleno. Por eso es tan indispensable primero el arrepentimiento, en donde tú le dices al Señor, Señor, ten misericordia de mí, ya no puedo más, estoy cansado de esta situación, de mi marido, de mi esposa, de mis hijos, de la economía, de tantas cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Y que le diga, toma el control de mi vida, toma el control de mi familia, me rindo a tus pies, tú eres mi Señor y mi Salvador, cansado estoy, Señor. Toma el día de hoy el control de mi vida y de mi familia. Soy tuyo, te pertenezco. Y es cuando dice el Señor, tantos años he estado esperando esto. Si no hay un verdadero arrepentimiento, nunca vendrá, hermano, un nacimiento
de nuevo. ¿Sí me expliqué? Son características que necesitamos en estos tiempos tan difíciles. Primero necesitamos arrepentirnos de todo, hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros seremos juzgados de todo lo que hagamos, pero también de todo lo que hablemos. Ahí estamos en problemas los pastores. Somos bien habladores. ¿Sí me explico? De toda palabra ociosa seremos juzgados, dice la palabra de Dios. En el cielo hay libros, hermano, donde se está anotando todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Cuando lleguemos al juicio final, a la presencia de Dios, ¿qué cree? Van a abrir los libros. Y los libros, hermano, tendrán los nombres de las personas que fueron invitadas a pasar. Si nuestro nombre, cancelamos eso en el nombre de Jesús, si nuestro nombre no está en ese libro, hermano, nos dirán: apartados de aquí, hacedores de maldad, al fuego eterno donde es el lloro y el crujir de dientes. Yo me pregunto, hermano, ¿cómo ellos sabrán, los ángeles, cómo sabrán que nosotros no somos dignos? Por los frutos. ¿Me explico? Venir a una iglesia, esta frase me gusta mucho, no sé por qué. Venir a una iglesia no es sinónimo. Venir a una iglesia y llamarse cristiano no es sinónimo de ser hijo de Dios. ¿Sí me expliqué? Venir a una iglesia, estar asistiendo a una iglesia, conocer a Cristo de hace muchos años o de pocos, no significa que usted sea hijo de Dios. ¿Sí me explico con el término hijo de Dios? O sea, un hijo de Dios, hacemos una analogía, que es una persona que ha nacido de nuevo. Nicodemo, los fariseos, los escribas, los saduceos, eran personas que vivían en la ley. Si usted lo quiere ver así, eran personas que estaban en una iglesia, que eran cristianos, que eran creyentes. ¿Sí me explico? Fíjese, voy a poner un ejemplo, voy a hacer una reflexión en esto. ¿Quién era Pedro? Pedro era una persona, ¿de dónde? Del vulgo, de lo más vil y despreciado. Amén. Era pescador. Él no era una persona religiosa, no era una persona de estudio, era una persona que se la pasaba pescando. Pero a mí lo que me sorprende, hermano, cuando el Señor hace descender el lienzo del cielo y que le enseña a todos los animales terrestres y cuadrúpedos, aves y reptiles, le dice: Pedro, mata y come. ¿Y qué cree? Que Pedro sin letras dice: no, Señor, porque jamás ha entrado nada inmundo en mí. Entonces significa que Pedro, antes de conocer a Cristo, era una persona fiel a las tradiciones, pero no era un hijo de Dios. No era una persona salva. ¿Qué diferencia había entre esa persona del vulgo que seguía las tradiciones y un fariseo? Ninguna. Y un saduceo, ninguna. O sea que solamente seguían la tradición del pueblo, pero no habían tenido un verdadero encuentro con el Espíritu Santo y mucho menos con Jesús. ¿Sí me expliqué? Entonces el día de hoy lo que el Señor nos demanda es que nosotros, hermanos, nazcamos de nuevo. Dice el Señor: arrepiéntete, verdaderamente arrepiéntete. Mire, muchas de las veces no lloramos, no levantamos las manos, no danzamos, no nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien a un lado de nosotros y siempre estamos cuidando la apariencia. Por eso decía el Señor Jesús: y tú entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en lo secreto, ¿y qué? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, es tiempo de que sinceramente apartemos un tiempo para Dios y le digamos: Señor, límpiame, Señor, guárdame, Señor, perdóname. Yo sé que te he ofendido, mis pensamientos, mis obras, mis hechos, la intención de mi corazón, lo que he hablado, Señor, límpiame. Quita todo lo que estorbe el día de hoy de mí, Señor. Quiero sentirte, quiero conocerte, quiero nacer de nuevo, quiero experimentar la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Si nosotros no nos arrepentimos, nunca vendrá, hermano, nunca, escúchalo bien. Si nosotros el día de hoy no nos arrepentimos, nunca vendrá ese nacimiento a nuestras vidas.
Nunca seremos lo que dice 2 Corintios 5:17, una nueva criatura. Nunca lo seremos. ¿Por qué? Porque dice el Señor, no te has vaciado, no te has arrepentido, no te has cansado. Conocemos gente, hermano, que han vivido un peniel, que es la herramienta que Dios nos ha dado en estas iglesias, que ha vivido un peniel. Mi vida fue cambiada y transformada por medio de un peniel. Pero ¿por qué en mí sí ejecutó el cambio necesario para la gloria de Dios? ¿Y por qué en otras personas no lo ha hecho? Porque la persona no se ha cansado. La persona quiere seguir todavía en el mundo, en la rumba, en el baile, en las tradiciones, en tantas cosas. Tú dices, ¿cómo puede ser posible que el mismo Dios que está en el Antiguo Testamento venga a visitarnos en el Nuevo Testamento, venga a nuestras vidas, haga lo mismo que hizo con otras personas y nosotros sigamos todavía, o la gente que no quiere, andar en el mundo? ¿Sí me explico? ¿Qué diferencia hay entre estas personas? Ok, que una se cansó, hermano, y la otra aún no se ha cansado. Entonces, para nacer de nuevo, necesitamos arrepentirnos. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, dice la palabra de Dios: partiendo él de allí, halló a Eliseo de Safat, que araba con 12 yuntas. Escuche bien, que araba con 12 yuntas delante de sí. Imagínense en aquellos tiempos ver a un hombre arando con 12 yuntas de bueyes. ¿Sí lo puede visualizar? ¿Cuántos bueyes tenía? 24. Él sí lo visualizó. Entonces, imagínense a un hombre en el campo arando con 24 bueyes. Él tenía la última. ¿Sí me estoy explicando? El día de hoy pues no se ve eso, ¿verdad? Hoy hay tractor y si acaso ves a alguien arando, pues lo ves arando con un par de bueyes. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esta persona de la que vamos a hablar ahorita no tenía ninguna necesidad en la vida. 12 yuntas de bueyes quiere decir próspero, que tenía una posición privilegiada en la sociedad. ¿Quién araba con 12 yuntas de bueyes? Nadie, hermano. Dice, partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él, ¿qué? Ese fue el llamado. Le dijo, se ha acercado el reino de Dios a ti, ven, sígueme. ¿Sí me explico? Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, escuche bien esto, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y dice, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué? Fue tras Elías. ¿Y qué? Otra vez. Fue tras Elías. ¿Y qué? Explico. Un hombre que araba con 12 yuntas de bueyes, que tenía dinero, que tenía posición, ve al profeta de Dios. Llega el profeta de Dios y le dice, se ha acercado el reino de Dios a tu vida, ven, sígueme. Le avienta el manto y él inmediatamente dice, ni 12 bueyes, ni 12 yuntas, ni 24 yuntas, ni 36 yuntas me darán lo que voy a recibir ahora. Déjame nada más hacer un banquete, una fiesta, despedirme de mis padres porque me he sacado la lotería. Rompe el arado. ¿Me explico? No me está entendiendo, ¿verdad? Agarra dos bueyes, hace una barbacoa
invita a todo el pueblo y les dice: vengan a despedirme porque de ahora en adelante soy servidor de Dios. Me he sacado la lotería, el Señor me ha escogido, no hay nada más grande que esto. Señal de eso es que con la misma yunta de bueyes cozo la carne. ¿Sabe qué es lo que quiere decir? Si vuelvo, ya no tendré nada. O sea, con la yunta de bueyes hizo la birria y dijo: de ahora en adelante ya esto no me importa. ¿Por qué? Porque voy con el Señor. Dice que siguió Elías, ¿y qué? Ok, verdaderos frutos de arrepentimiento y un nacimiento de nuevo traen por consecuencia, hermano, el servicio. Usted no puede pasar 5, 10, 15 años sentado en una iglesia, por favor. No ha nacido de nuevo y no tiene frutos y no le interesa servir. Usted no es cristiano. Usted no es hijo de Dios. Es cruda la palabra, pero el día de hoy necesitamos una palabra cruda y directa para poder sacudir la mentira del diablo. El diablo se ha metido, ha infectado la mente del cristiano y le ha dicho: no pasa nada, somos una nueva criatura, aquí sentados en la iglesia, aquí congregándonos, somos hijos de Dios. Mentira del diablo. El diablo le ha dado una sonaja con la cual usted está ocupado toda su vida y el servicio de Dios se ha ido. No ha tenido el privilegio de servir a Dios. ¿Por qué? Porque lo trae ocupado en el mundo, lo trae ocupado con la pareja, lo trae ocupado con muchas cosas, pero no en el servicio. Dice el diablo: ahorita lo traigo ocupado, nunca podrá servir a Dios. ¿Por qué? Porque está entretenido, dejándolo todo. Maestro, ¿qué puedo hacer para ganarme el reino de Dios? Cumple los mandamientos de la ley. Todo eso he hecho desde mi juventud. Letra, conocimiento, intelectualismo, apariencia. ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué pasó, Señor? No, gracias. Así me quedo cumpliendo la ley. Nunca más se volvió a hablar del joven rico. ¿Sí me escuchó? Nunca más se volvió a hablar del joven rico. ¿Sabe por qué? Porque no era hijo. ¿Cuántas veces la Biblia menciona a los discípulos? Muchas. ¿Por qué? Porque fueron discípulos. Dios no quiere creyentes, Dios no quiere congregantes, Dios no quiere espectadores. Hermanos, Dios quiere discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? Sirven. Elías fue por un creyente, ¿verdad? No, fue por un discípulo. ¿Qué hacía Eliseo con Elías? Le servía. Hermano, Eliseo le servía. Eliseo le servía. Amén. Y mire, cuando Elías va a partir, le dice Elías a Eliseo: si estás conmigo y me ves partir, pídeme lo que quieras. Y cuando llega el día de la partida de Elías, le dice: ¿qué es lo que quieres? Dice: una doble porción de la que tú tenías. Dice: caray, qué tremendo. Dice: oye, dejé 12 yuntas de bueyes, pues dame algo que valga la pena. ¿Sí me explico? O sea, dice Eliseo: el día de hoy yo no puedo regresar a mi casa. Imagínate la vergüenza de todo el pueblo. Vénganse, vamos a hacer una barbacoa, una birria. Me estoy despidiendo, como el soltero, ¿verdad? En su despedida de soltero. Me estoy despidiendo de mi libertad. Ahora se la voy a entregar, mi libre albedrío se lo voy a entregar a Dios. Estoy al servicio de Dios 24/7. 24 horas al día, 7 días de la semana, 366 días del año, por si hay año bisiesto. ¿Sí me explico? Y que después se arrepintiera y dijera: no, siempre no, mejor me regreso. Ya no tienes yuntas, ya no tienes bueyes, ya te los comiste. Ya hiciste un banquete, te despediste de tu papá y de tu mamá. Yo creo nunca más los volvió a ver Eliseo. ¿Sabe qué se me afigura eso? Eliseo fue y le dijo: mira, no te preocupes por mí. Si no me vuelves a ver, estoy con el Señor. No hay nada mejor en esta vida que servirle a Dios. ¿Y qué crees? Que se me dio ese privilegio. Si no me vuelves a ver, estoy sirviéndole a Dios. Tú tranquila, papá, tú tranquilo. El propósito,
la misión, la encomienda que tú tenías como padre se ha cumplido. De ahora en adelante me saqué la lotería. ¿Me explico? No, hombre, cuánto gozo. Yo también me gozo en el Señor. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Hermano, el único que se goza aquí se me hace que soy yo. Mire, con estos tiempos tan difíciles, en serio, de verdad se lo digo sin broma, en estos tiempos tan difíciles. Yo sé que para nosotros los pastores, los predicadores, vienen tiempos más complicados que para la iglesia, por lo habladores que somos. Y yo he tenido pensado, de hecho ya lo hice, pero no como quiero, no como debiera. Ir y honrar a mis padres, de verdad eso es lo que hay en mi corazón, ir a honrar a mis padres, darles gracias por todo lo que han hecho por mi vida y anticiparles lo que va a suceder. Decirles, si algún día tú te das cuenta que me meten preso, que me agarran, que cualquier cosa, tú tranquila, estoy con el Señor. Tú tranquilo, papá, estoy con el Señor. ¿Sí me explico? Eso fue lo mismo que hizo Eliseo. Cuando dice, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre, dice, déjame ir a despedirme porque nunca más los voy a volver a ver. ¿Recuerda otra parte donde dice, deja que los muertos entierren a sus muertos? Son versículos parecidos, pero no significan lo mismo. ¿Por qué? Porque el que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, está hablando de gente que dice, déjame disfrutar la vida con mis papás. O sea, lo llaman al servicio y dice, ¿por qué no me esperas unos 2, 3 años a que mueran mis padres y después te sigo? Dijo, no has entendido nada. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y Eliseo dijo, déjame despedir a mis padres. Déjame hacer un banquete, déjame dar testimonio, déjame hacer una fiesta. ¿Me explico? Y entonces Eliseo después se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea, imagínese, hermano, hay gente que llega a las iglesias y quiere grandeza, se quiere levantar, ¿para qué? Para que le sirvan. No, esto es al revés. Si el día de hoy nosotros hemos nacido de nuevo, que nosotros querremos servir a los demás. ¿Por qué? Porque ejemplo tenemos en la Biblia, y para no mencionar tantos, a nosotros nos basta con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿qué? Sino para servir. Hay dones, hay talentos, hermano, el día de hoy en cada uno de ustedes, depositados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Dones diferentes que han estado dormidos, que quieren despertar. Y en este tiempo tan complicado y tan peligroso, a usted le conviene que esos dones sean despertados. ¿Cómo van a despertar? Arrepiéntase primero, póngase a cuentas con Dios. Número 2, nazca de nuevo. ¿Me explico? Tenemos que nacer de nuevo. Si nosotros no nacemos de nuevo, hermano, nunca podremos servir. Y siempre estaremos esperando que se nos agradezca lo que hacemos. Dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, no para los hombres. Una persona que no ha nacido de nuevo hace las cosas esperando un reconocimiento de parte de la autoridad, del pastor, del líder, de la pastora. Pero el que ha nacido de nuevo, hermano, no le importa que no lo volteen a ver. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Él sabe para quién es el servicio. Él sabe para quién es lo que él está haciendo. ¿Me explico? El nacimiento de nuevo, hermano, trae ese entendimiento y ese cambio de mente que habla Romanos 12:2. ¿Cuál es ese entendimiento? Que renovemos, hermano, nuestra manera de pensar, que nos transformemos por medio de un nuevo entendimiento. Estoy parafraseando, amén. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema está en la mente, siempre ha estado en la mente. En la mañana hablábamos de eso. El campo de batalla siempre es la mente. Cuando la persona es derrotada, primero fue derrotada en su mente. Cuando la persona tuvo una victoria, primero ganó en su mente.
Entonces, si la persona el día de hoy está pensando que quiere servir para que venga riquezas, para que vengan, no sé por qué motivo, por qué otra cosa quiera servir, hermano. El motivo principal, vamos a servir, como dice la palabra, para servir a los demás. ¿Sí me expliqué? Es un servicio que nosotros damos a Dios. Una vez que hemos adquirido estas partes, estas tres características, bueno, dos, en una van dos por uno. Entonces nosotros, hermanos, tendremos la capacidad de saber, de entender que necesitamos la santidad. Punto número 3. Una de las características que el creyente, el discípulo, hermano, necesita en estos tiempos tan complicados y difíciles es la santidad. ¿Sí, amén? ¿Qué es la santidad? La santidad o ser santo es alguien apartado, separado de la contaminación, alguien escogido para el uso específico de algunas funciones o eventos, hablando de un instrumento. Si es una guitarra, solamente va a tocar para cierta función. ¿Sí, amén? En el caso del servicio de Dios, ok, pues solamente, esa persona solamente va a alabar, va a adorar, va a servir, va a predicar, va a enseñar lo que tenga que ver con el reino de Dios. Amén. No puedo el día de hoy levantar un cántico nuevo a Dios y decirle cómo te amo, Señor, con todo mi corazón. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Te bendigo, te alabo. Y me invitan a una fiesta y empiezo a perrear en la fiesta. Qué tremendo, hermano. De una misma abertura no puede salir agua dulce y agua salada. O somos santos o no somos santos. Yo sé que la palabra es directa, hermano, pero mire, para estas alturas de los tiempos que estamos viviendo es lo que se requiere. Por eso le decía yo, ¿qué caso tiene estar aquí? Recibir la enseñanza, recibir la prédica, que el pastor se desgaste, se esté desgallotando, las desveladas. No, no es reclamo, amén. En serio, no es reclamo, yo sé a quién le sirvo. Pero ¿de qué sirve todo esto si cuando salimos a la calle nos comportamos como si no le conociéramos? No ponemos en práctica nada de lo que sabemos. Está como el hijo que ya va en la universidad, está estudiando para ingeniero y lo mandan a la tienda y no sabe contar. Dices tú, oye, tanto dinero que gasté en la universidad como para que no sepan ni traerme un cambio. ¿Verdad? Usted le dice, yo creo con otras palabras, era sonso y órale. O sea, el día de hoy el Señor lo que está esperando de nosotros es que, hermano, avancemos, trascendamos, que practiquemos la palabra, que demos frutos, que verdaderamente nuestra situación física, natural y espiritual sea diferente a la que el día de hoy tenemos. ¿A qué me refiero? Hermano, que no siga batallando con los mismos problemas de hace 10, 5, 3 años. Que los trascienda por completo. El día de hoy yo ya no batallo con el alcohol, con la droga, con las mujeres, ya no batallo con eso yo. ¿Por qué? Porque el Señor me ayudó, permití que el Señor metiera su mano y transformara mi carácter. Yo creo que alguien que puede dar testimonio de eso es mi esposa y mi madre. Mi esposa dice, es que luego a veces cuando cuenta testimonio que estamos dando consejería o algo, es que él era tan inconstante, decía, o dice de mí. Y digo yo, híjole, Señor, qué tremendo, de verdad, o sea, me hace recordar a mí la inestabilidad, la bipolaridad que tenía y yo digo, híjole, está tremendo, o sea, Dios ha sido muy bueno conmigo. ¿Por qué? Porque cambió de una persona inestable como Pedro, variante, impulsivo, violento, a lo que el día de hoy soy. Y dice, pues no hay mucha diferencia, pastor. Bueno, pues usted no la puede ver el día de hoy porque no me conoció. ¿Sí, amén? ¿Por qué? Porque el Señor nos está santificando día a día, hermano. La palabra santo significa alguien apartado para un uso específico, para el servicio único y exclusivo de Dios. Santo no es estar ahí en un cuadro como las otras religiones, ¿verdad? Estar ahí en un cuadro o en un bulto, en un ídolo, eso no es santo. Santo es en vida.
Que tu vida por completo le sirva a Cristo, esté apartada para Cristo. Que cuando haya reuniones, fiestas, hermano, no vamos a ser tampoco religiosos y decir, no, yo ya aquí adentro de mi casa voy a poner un convento, un seminario. No, pues no se trata de eso. Que cuando usted vaya a una fiesta, vaya, hermano, con el propósito de hablar de Cristo, de evangelizar, de ganar almas. Empieza el doble sentido, la música pesada y eso, ¿sabe qué? Ahí nos vemos. Yo no pertenezco aquí, hasta dolor de cabeza nos da, de la opresión, del ambiente tan pesado que está en ese lugar. Una persona santa es una persona que busca apartarse de la contaminación del mundo y cuando se fortalece, se mete otra vez, irrumpe en el campamento del enemigo y va y saca a uno y se regresa y se vuelve a fortalecer en los pies de Cristo y vuelve otra vez a irrumpir en el campamento del enemigo, en la esquina, con los drogadictos, con el borracho, con los del escuadrón de la muerte, con el enfermo en los hospitales, con al asilo, ¿me explico? O sea, es una persona que está, hermano, activo e entendido en los tiempos de Dios, en lo que se requiere el día de hoy. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Amén. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona, hermano, que se santifica. Que no dice, ay, ¿qué tiene de malo escuchar música del mundo? No tiene nada de malo. Y hemos escuchado mucho eso y no nos sorprende ni nos espantamos. ¿Sabe qué es lo que decimos? No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Ay, ¿qué tiene de malo que vaya a la fiesta del pueblo? Son bien religiosos. ¿Qué tiene de malo que haga esto o lo deje de hacer? Eso es religiosidad. Le digo una cosa, no ha nacido de nuevo. Dile al que está a tu lado así en amor, tienes que nacer de nuevo. Pero dígaselo, puedes, dígale, tienes que nacer de nuevo. Hermano, hay otros, fíjese, vamos a pasar a otro nivel. Hay otros que tienen dones y tienen talentos activados, habilitados. ¿Y qué cree? Que no sirven a la obra de Dios. Hay personas con un talento para predicar, hermano, una gracia de Dios tremenda para predicar y ganarse el corazón de la gente para Cristo. No, son conferencistas, son coaches, o no sé cómo se diga, no sé inglés, ni a la escuela fui. ¿Sí me explico? O sea, perdidos y afanados en otras cosas, dando terapias ocupacionales, dando de superación personal. Y dices, las almas perdiéndose, y tú naciste para eso, para hablarles del evangelio y no lo haces. ¿Sí, amén? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, después de que resucitó, estuvo visitando 40 días a los discípulos y les dijo, quiero que me esperen aquí en Jerusalén, quiero que me esperen aquí hasta que venga, ¿qué? El Espíritu Santo. Ellos estaban esperando la confirmación de todo el conocimiento y la enseñanza que tenían de Jesús. Con el Espíritu Santo ellos, hermano, iban a poder trabajar. Era la herramienta, la pieza clave que ellos necesitaban. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios con poder. Después de que el Espíritu Santo llegó por medio de lenguas repartidas de fuego a cada uno de ellos, los visitó, ¿qué cree? Fueron imparables. Fueron imparables, establecieron el reino de Dios en todas partes. Hasta el día de hoy, hermanos, se sigue expandiendo el reino de Dios por medio de esos 12 hombres. ¿Por qué? Porque esperaron el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Gente que ha nacido de nuevo y que se ha santificado. El apóstol Pablo se encuentra unas personas queriendo hacer esto con poder y se sorprende. Lo hablé en la mañana. Se sorprende y les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron con fe? Cuando creyeron en nuestro Señor Jesucristo, dice, no, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Explico. El apóstol Pablo, cuando ve que hay personas queriendo hacer las cosas que solamente se pueden hacer con los dones del Espíritu, se maravilla. Dice, oh, gloria a Dios, Dios es bueno. ¿En dónde recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuando creyeron en Jesucristo? Dice, no, ¿qué es eso? No sabemos ni qué es eso. Dice, no, entonces están mal. Vénganse para acá y los agarra y los empieza a discipular. ¿Sí, amén? O sea, una de las señales de un nuevo nacimiento es una persona que sirve, pero que además se guarda, hermano.
¿De qué sirve ser cristiano sin frutos? ¿De qué sirve estar en una iglesia, guardarse de la santidad si no ganas a nadie? Dice el Señor, sí, hijo, muchas gracias, ya no pecas, ahí está tu salvación. Pero ¿qué crees? Esperaba muchísimo más de ti. Mucha gente iba a conocer el evangelio por medio de tus palabras y de tus obras. Iban a ser salvos. Pero está bien, no soy hombre que miente ni hijo de hombre que se arrepiente, ahí está tu salvación. ¿Sí me expliqué? O sea que el día de hoy tenemos la salvación como cristianos, sí, amén. Si usted lo cree con fe, usted es salvo. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted es salvo. Pero ¿qué cree? Que Dios tenía muchas otras cosas por hacer en esta vida a través de usted. Amén. Dice la palabra de Dios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Fíjese qué pensamiento tan diferente. No, está tremendo esto, hermano. Dice el Señor, yo habito con el quebrantado y el humilde, el quebrantado de espíritu y el humilde. Cuando tenemos conocimiento nos envanecemos y nos crecemos. Hemos visto, hermano, en el poco tiempo que tenemos nosotros sirviéndole al Señor, hemos visto gente que el Señor le visita, que el Señor le da algún don, que el Señor lo quiere usar. ¿Y qué cree? Andaba como pollito entre las iglesias y de repente el Señor lo usa, no, hombre, se convierte en pavo real. Se pavonea para todos lados. No, sin mí no lo hubieran liberado, sin mí no hubieran conocido, sin mí no hubieran llorado, no se hubieran quebrantado. No, Señor. Dice la palabra de Dios, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu ¿de qué? De los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea que el reino de Dios está lleno de gente que ha nacido de nuevo, pero que además es humilde. Y que cuando toca quebrantarse por medio de un toque del Espíritu Santo, de la bendición, del amor, de la llenura, de la presencia de Dios, la persona sin temor, hermano, sin ninguna apariencia, se quebranta. El día de hoy, de verdad yo veo y yo digo, el día de hoy ya no habemos gente, hermano, que se arrodille y que clame a Dios, que grite y que le... No estoy pidiendo un espectáculo tampoco, pero cuando lo hemos sentido no lo hacemos por la apariencia. ¿Me explico? Ya no vemos eso. Porque escrito está, sed santo como yo soy santo, dice el Señor. Amén. ¿En qué punto vamos? Quiero que me acompañe, por favor. Vamos a 1 Corintios 15. Híjole, hermano, no, está tremendo, esto no voy a alcanzar. 15:50. Dice la palabra de Dios, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Ya llegó? Y he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Todos los qué? Todos los santos. Todos los santos, todos los que han nacido de nuevo. Después dice, he aquí, os digo un misterio, escuche bien, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es necesario que nuestra mente, hermano, deje de pensar las cosas que piensa y empiece a adquirir los pensamientos del reino de Dios. Parece trabalenguas, ¿verdad? Deje de poner la mente y los ojos en las cosas del mundo y pónganlas en las cosas de Dios. Yo sé que los que no han nacido de nuevo van a decir, no, es que a mí me gusta el reggaetón, es que a mí me gusta la banda, es que a mí me gusta la fiesta del pueblo. Se pone uno borracho hasta las chanclas, bien rico. ¿Verdad? Hay gente que el día de hoy le fascina, hermano, todavía las cosas del mundo. Hay gente que tiene problemas con la bebida y dice, ¿qué tiene de malo? Si el día de hoy yo tomo, ¿qué tiene de malo? ¿A quién le hago daño? Y luego ponen ejemplos tontos. Jesús convirtió el agua en vino.
en vino, no en caguama. ¿Sí me explico? No en michelada, no en borrachera de 2, 3 días. Amén. Seguimos. He aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, hermano, los que serán transformados. Aquí ya estamos hablando de un tema un poco más al fin de los tiempos, al fin de lo que habla en Apocalipsis. Pero hermano, los que serán transformados no van a ser la gente que asiste a las iglesias. Por favor, entiéndalo, grábeselo en su mente. La gente que asiste a las iglesias no será transformada. Los que serán transformados son los que han nacido de nuevo y han tenido una vida santa. ¿Qué es una vida santa? Una vida que nunca peca. No, Señor. Una vida que cuando comete un error usted inmediatamente recurre a los pies de Cristo y le dice, Señor, perdóname. Decía un pastor, ¿verdad? Me gusta mucho esa expresión. Perdóname, me comporté como un caníbal en vez de como un cristiano. Como un cavernícola en vez de como cristiano. Inmediatamente, hermano, la persona que ha nacido de nuevo, mire, la conciencia del Espíritu Santo inmediatamente lo hace que se humille delante de su Dios y que pida perdón. Hay un peso por haber hecho lo malo que no le soporta. No lo soporta, dice, ¿cómo pude haber hecho eso? No, Señor, perdóname. Y entonces es cuando el Señor pesa las intenciones del corazón y pesa el Espíritu y dice, yo soy fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarlos de toda maldad. Amén. 53 dice, porque es necesario que esto corruptible, o sea, esta vida, este cuerpo pecaminoso, esta carne, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ese es el cuerpo glorificado. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. O sea, se acabó el trabajo del diablo. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, es como cuando tú vas en la primaria o en la secundaria y que alguien te está molestando y te está pegando y llamas a uno de tus hermanos o a uno de tus amigos que te haga pues el quite, ¿no? Y que ya cuando le ponen sus coscorrones al otro dices, ¿verdad? Ahora sí, ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? Es lo mismo esto, que la muerte nos trajo, mire, todo el tiempo bien fintos, hermano. Todo el tiempo abrumándote, todo el tiempo metiendo mentiras a tu mente, y que ya cuando seamos revestidos, transformados en incorrupción, que seamos transformados en un cuerpo glorificado, entonces tú le vas a decir a la muerte, a ver, ¿dónde está tu aguijón? A ver, y ahora sí ya le va a dar chililla, ¿verdad? Allá a la muerte. ¿Por qué? Porque ya hay victoria. Pero ninguno, hermano, que no sea santo será transformado. Amén. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué dice esto? Porque a los hijos de Dios no los toca el espíritu de muerte. Hombre, cuánto gozo, yo también me gozo. Amén, gloria a Dios. A los hijos de Dios no los toca el espíritu de muerte, hermano. ¿Qué significa esto? Que por nosotros vienen los ángeles de Dios, no el espíritu de muerte. Amén. Por nosotros vienen los ángeles de Dios, no el espíritu de muerte. Avanzamos. Estamos en santidad, hermano. Amén. Bueno, en el punto de santidad. Vamos a Tesalonicenses, ahí más adelante, por favor. Capítulo 1 de Tesalonicenses. Capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo número 13. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, está diciendo,
El día de hoy no quiero que ignoren todos los santos que están ya en el cielo, durmiendo con el Señor. No quiero que ignoren eso. Dice, ¿por qué? Porque hay mucha gente en el mundo que no tiene esperanza. Dice, no quiero que ustedes se entristezcan juntamente con ellos. ¿Por qué? Porque a ustedes los espera la gloria de Dios. Amén. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. ¿A qué? O sea, si estamos en vida, iremos derechito, hermano, sin escalas. ¿Qué purgatorio ni qué nada? Es una mentira del diablo. Hay gente que estuvo aquí que por escuchar esto se fue, pero mire, se llevó la verdad. Me da gusto porque se llevó la verdad. Amén. No me da gusto que se haya ido, me da gusto que se llevó la verdad. Amén. 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Me da gusto, hermano, esto que estoy predicando. 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Quiero que ponga y que recuerde estos versículos. Ahorita los vamos a tocar en una historia, hermano, o bueno, una palabra que el Señor trae, pero quiero que recuerden estos versículos. Amén. Lo voy a repetir. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿A dónde? A las nubes. Dice, y los muertos en Cristo, ponga mucha atención, está diciendo los muertos en Cristo. No está diciendo todos los que murieron. No, la gente que le sirvió a Dios, la gente que murió para Dios, la gente que entregó su vida, que rompió el arado, que mató los bueyes, que hizo la fiesta. ¿Me explico? Dice, los muertos, ¿qué? En Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un instante, hermano, en un cerrar y abrir de ojos. Dice, juntamente con ellos en las nubes. O sea, nosotros subiremos hasta las nubes y el Señor va a descender a las nubes. Ahí nos va a esperar. Ese es el encuentro. Ponga atención en esto, yo ya me estoy emocionando. Dice, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Recuerde esto, ahorita lo vamos a volver a tocar. Punto número 4. Hermano, apenas empieza la prédica. Ser prudentes. Ya se complicó el asunto, ¿verdad? Dice, híjole, nos hubiéramos quedado con las primeras y las primeras ya estaban difíciles. Ahora nos dice que seamos prudentes. Ser prudentes. Yo le voy a pedir que me acompañe, por favor. Mateo, capítulo 25. En el primer versículo. Mateo 25. En el primer versículo. Dice la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante. Ponga atención, Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ponga atención, 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, 5 de las vírgenes agarraron nada más sus puras lámparas, pero no llevaron el aceite para que siguiera. ¿Por qué? Porque ellas pensaron
que el esposo no iba a tardar. Dijeron, hombre, con este me alcanza. Ok. Dice 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bien enamoradas que estaban, ¿verdad? 6, y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Era lo que estaban esperando, hermano. ¿Sí me explico? Es como la novia enamorada que está esperando que el novio entre pues por atrás de la puerta y nunca llega. Imagínense. O sea, ella está esperando que entre, ¿verdad? ¿Con quién? Con su papá y su mamá, no sé, el quien lo vaya a entregar, ¿verdad? Ella adelante en el altar está esperando al novio. ¿Vale? Dice la palabra, y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, hicieron lo posible para que el novio las viera bonitas, agradables. Le digo una cosa, eso de arreglaron sus lámparas significa santidad. Sin arruga, sin mancha. ¿Sí, amén? Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Amén. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Tiene signos de admiración. Señor, Señor, ábrenos. Ya tenemos aceite, ya llegamos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente engañada que está pensando que heredará el reino de Dios, pero ¿qué cree? Que el Señor en la puerta, en su nariz le cerrará la puerta y le dirá, apartaos de mí que no os conozco. ¿Por qué? Porque no tuvo frutos, porque no fue santo, porque no nació de nuevo, porque no se arrepintió. Amén. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, escucha, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Días pasados estaba por ahí estudiando y ahí en una de las pestañas que te salen ahí en el Google, estaba estudiando unos significados y salió ahí que el teólogo fulano de tal, escatólogo y no sé qué tanto, había descubierto la fecha exacta de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo dije, otro falso profeta. Si la Biblia lo habla, hermano, la Biblia no se equivoca. Nadie sabrá cuándo sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ni los mismos ángeles, solamente Dios en su soberanía y en su potestad lo sabe. Jesús lo habló. Amén. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántas veces no hemos visto personas? Si es el caso, hermano, ni modo, me tocará pisar algunos callos. Aguante. ¿Cuántas veces hemos visto personas que en el transcurso de su vida vivieron como hijos del diablo y ya cuando siente que se va a morir, entonces ahora sí se acerca a Dios? Y ahí está devoto en las iglesias, y ahí está y dice el Señor, hijo, pude haber hecho cosas tremendas contigo en la tierra. Ahora vienes solamente para recibir vida eterna. ¿Quién sabe y te alcance? ¿Por qué? Porque no te has arrepentido. Amén. Porque no has nacido de nuevo, porque no te has santificado, porque ahora es por conveniencia. Y el servicio y los frutos. Amén. Bueno, está tremendo, ¿verdad? Esta parábola nos explica y nos enseña que el esposo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el Hijo del Hombre. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da luz
de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Aquí nos está dando un poco de luz de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un poquito de luz solamente. Avanzamos. El aceite es la comunión. Ponga atención, el aceite es la comunión, es la oración, es la intimidad con el Señor, es la relación íntima que tengamos con nuestro Señor Jesucristo. El aceite de las vírgenes es la comunión que tengamos con nuestro Señor Jesucristo. No es la asistencia de las iglesias, a las iglesias. No es la asistencia a los cultos. No es la asistencia a las oraciones, a los servicios. No, hermano. El aceite representa la unción, el aceite representa la oración. El aceite de las vírgenes representa la comunión y la intimidad que tengamos con Jesús. Explico, cuando las 5 vírgenes insensatas dicen, danos de tu aceite, y dice la otra, no, dice, si te doy de mi aceite, dice, nos vamos a quedar sin aceite todas, mejor vayan a comprar más. ¿Qué cree? Que no habían orado. No habían orado, había un espíritu de incredulidad. Y cuando les dicen, vayan con los que venden, les están diciendo, pues vayan a orar, a ver si les alcanza. Y ya cuando llegaron dijeron, Señor, ahora sí, oramos, ahora sí, ayunamos, ahora sí. Dice, no, ya es demasiado tarde, la puerta está cerrada, no te conozco. ¿Sí, amén? O sea, está tremendo, hermano. Dice la palabra de Dios que la gente se amontonará y que tendrá comezón de oír la palabra de Dios. Que no podrán resistir la sana doctrina. Que no aguantarán la palabra no adulterada. No la aguantarán, sino que se irán corriendo a donde les digan lo que quieren escuchar. ¿Sí me explico? Entonces hoy es día, hermano. Hoy es día, hoy es ocasión, hoy es ese tiempo oportuno. ¿Para qué? Para verdaderamente buscar a Dios con todo nuestro corazón. Para verdaderamente buscar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Hoy es día. ¿Qué estamos esperando para creer nosotros en lo que dice la palabra y mucho más ponerla por obra? ¿Qué estamos esperando? Que nos diga el Señor, no, ya se cerró la puerta, ya estamos todos acá completos. No te conozco, no traes invitación. ¿Qué estamos esperando? ¿Me explico? Es como el alumno, el hijo, el estudiante que tiene todo un semestre para estudiar. Y cuando es el día del examen dice, el examen, no estudié. Ahorita le doy una repasada. No, ahorita ya es tarde. Dile al que está a tu lado, caminaste. Digo pues, para que se le quite pues tantito el sueño. Amén. Entonces estas mujeres, estas 5 vírgenes insensatas se fueron a orar, a querer buscar a Dios, a hacer las paces con el Señor, a buscar el rostro de Dios. Ya había sido demasiado tarde. Ya no era tiempo. Amén. Hermano, lo más importante, cuando estas insensatas fueron a querer buscar a Dios, no solamente buscaban orar, ayunar, no solamente querían producir el aceite. Mire, una de las enseñanzas del aceite, hermano, es que tiene que ser machacado, tiene que ser molido, o sea que va a doler pues. Imagínense una aceituna ahí siendo molida hasta que no queda más de ella, o sea, tiene que sacarle todo el jugo. ¿Qué cree? Cuando ellas se fueron a orar, solamente fueron y hicieron tiempo de rodillas, dice el Señor, eso no es necesario. Ahora eso ya no es necesario. ¿Sabes por qué? Porque esa oración, esa fidelidad, eso que estuviste buscando durante mucho tiempo, en lo que te esforzaste, en la intimidad de tu cuarto, ¿qué crees? Eso iba a producir un avivamiento en tu corazón que las 5 insensatas no podrán producir. ¿Por qué? Porque el tiempo ya se acabó. Ellas sí tenían un avivamiento en su corazón, y las 5 que fueron a buscarme solamente fueron a arrodillarse, un protocolo de una iglesia, a orar de una manera común como todos. Pero ¿qué cree? Que el avivamiento nunca llegó a sus vidas. Por eso cuando el Señor las encuentra en la puerta le dice, no las conozco.
apartados de mí. ¿Por qué? Porque no hubo un avivamiento, no hubo esa conexión. ¿Sí, amén? Entonces el día de hoy estamos a tiempo, hermano, para que nosotros conozcamos lo que es verdaderamente un avivamiento. ¿Cómo nosotros podremos saber y tener la certeza de que somos escogidos por Dios, que somos apartados por Dios, que verdaderamente somos hijos de Dios? Ok, porque vendrá un avivamiento a tu corazón. Vendrá un avivamiento a tu mente. Tú nunca más volverás a ser el mismo, no pensarás las mismas cosas, no querrás hacer las mismas cosas. Tú tratarás de estar todo el tiempo sirviendo a Dios, sirviendo al prójimo, ayudando a la obra, hablando del evangelio, predicando la palabra, enseñando la palabra. Hermano, todo el día, todos los días andarás tratando de ganar almas. Eso es un avivamiento. Imagínese si un avivamiento en una persona puede producir tantas cosas. Imagínese un avivamiento en una iglesia. Puede trastornar todo un continente entero. Hombre, yo también me gozo, gloria a Dios. Yo creo que no me escuchó, mire, lo voy a decir otra vez. Si el avivamiento en una persona puede producir el cambio de muchas otras personas en tu colonia, en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, imagínate una iglesia apasionada, una iglesia avivada, una iglesia que ama a Cristo, puede trastornar todo un continente entero. Ya no, ya ese ya no vale. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso a Dios? Miren, voy a explicar la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos todo esto de que el novio, que el esposo vino a medianoche. Es necesario que lo entendamos. Porque va a ocurrir algo, hermano, que yo sé de verdad, y esto lo entendí hoy en la mañana. Va a ocurrir algo que usted va a entender de parte de Dios, que mire, para a mí también me sorprendió. Ponga mucha atención, ¿eh? Según la tradición judía, en el punto número 1, hermano, en el punto número 1, nos encontramos que esta gente, las vírgenes, yo decía, ¿y por qué salen a recibir al esposo? Yo me imaginaba 10 mujeres ahí en medio de los nopales, en medio del sembradío. En serio, yo me las imaginaba así. Yo decía, no, pues están 10 mujeres ahí, todas friolentas, ahí con una lamparilla. Yo así me las imaginaba. Y que esperando a 10 esposos. Así me las imaginaba yo, en serio. ¿Y qué cree? Que no es así. No es así, mire. El punto número 1. Cuando estas personas, hermano, hablando de las vírgenes, salían de sus casas para esperar al marido, es porque primero ya había habido un contrato. Ponga atención, anteriormente los matrimonios no se llevaban como ahora, ¿verdad? Pues nos juntábamos a ver si funciona y si no nos dejamos. No, así no funcionaba antes. Antes, un año antes, los padres, los suegros, los consuegros, no sé cómo se diga, los papás de la novia y los papás del novio, hacían un contrato. Un año antes. Llevaban a cabo y los novios firmaban, ¿no? Ellos eran los primeros, yo creo, ¿verdad? Ellos eran los más interesados. Ellos firmaban de que sí aceptaban, ¿verdad? Que estuviera bien feo, y yo sí lo acepto. O yo sí lo acepto, ¿verdad? Un año antes. Y cuando llegaba el cumplimiento del año, entonces mire, las vírgenes estaban esperando al esposo. ¿Esperando de dónde? Ok, la tradición judía decía que al año, después de que habían hecho el contrato, el esposo tenía que ir a encontrarse con su desposada, o el novio pues, con la desposada, con la prometida, y él iba con todos sus amigos, iba con lámparas, llegaba al lugar donde era el encuentro, a la casa de la novia, y después se la llevaba a él a su casa, a la noche de bodas. Y dice que la noche de bodas podía durar varios días. ¿Sí, amén? O sea, en aquel entonces las cosas así se manejaban. Número 1,
El contrato de los padres se hacía también juntamente con los novios. Hacían un contrato que se llamaba los esponsales. Los esponsales era una promesa de matrimonio que se hacen y que se aceptan entre la pareja, entre los novios, amén. Los padres de la novia, hermano, ellos pagaban la boda. ¿Cómo no viví yo en esos tiempos, hombre? Los padres de la novia pagaban la boda. Ellos traían el dote. Ellos le llamaban así, un dote, el dote de la novia. ¿Me explico? Entonces, cuando los padres pagaban esto, se llevaba a cabo la boda. Ya habían ocurrido ya dos cosas. En esta tradición son tres pasos. El número 1, donde hacen el contrato. El número 2, que es que después del año, entonces ella espera al novio. Ponga mucha atención, esto tiene mucho que ver con los versículos que leí en Tesalonicenses y en Corintios. Ponga mucha atención. Dice, después de un año el novio desfilaba a medianoche con antorchas hasta la casa de la novia, donde ella ya se encontraba preparada con sus doncellas y se iba a la casa del novio. ¿Sí está entendiendo? ¿Sí está hilando? ¿Sí está atando los cabos o no? Ok. Número 3. En este número 2 se iba a la casa del novio ¿a qué? A la noche de bodas, a tener intimidad con él. Y que esto podía durar varios días. El banquete podía durar varios días. Y número 3, la cena o banquete que podía durar varios días. Mire, esto era un acto público lleno de gozo y amor que demuestra la unión de los novios para toda la vida. Y aquí es donde las mujeres dicen, ¿verdad? Ok, ahora viene la revelación, de verdad. Ahora viene la revelación. Número 1, primer paso de la tradición, el creyente, hermano. El contrato se hace de los padres y los novios. ¿Qué cree? El contrato el día de hoy se hace cuando usted cree en nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo. El creyente con fe, con su fe en Jesucristo, mire, Dios Padre fue el que pagó la dote. ¿Sí me estoy explicando? El que pagó la fiesta fue Dios Padre. ¿Por qué? Por medio del sacrificio y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Número 1. Número 2. Que de ahora en adelante los que se llaman creyentes, hijos, nuevos creyentes, discípulos, hermano, es la iglesia comprometida. La iglesia comprometida con Cristo y se encuentra como las vírgenes velando por su regreso, o sea, la segunda venida. ¿Cuál es esta segunda venida? El arrebatamiento. Hombre, yo me emociono, hermano, yo lo veo como que no le entra, pero voy a volver a repetir. Que la iglesia el día de hoy esté en el segundo paso. Este segundo paso es estar esperando al novio. ¿Me explico? Ahora nosotros somos esas vírgenes que estamos con el aceite esperando al novio. Hermano, no cabecié. Recuerda que las 10 vírgenes a medianoche cabecearon y se durmieron. No cabecié. Tenemos que estar velando y orando. Dile al que está a tu lado, no cabeciés. Tenemos que estar orando y velando. Amén. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo viene con el arrebato. Ya leímos lo que es el arrebato. Amén. Todos los santos seremos arrebatados por fe. Amén. Todos los santos seremos arrebatados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Y número 3, el regreso a la casa celestial. ¿No me está entendiendo? Mire, nosotros el día de hoy estamos en el segundo paso que las vírgenes estaban teniendo. Yo sé que es tarde, aguante un poco solamente. El día de hoy tenemos que estar velando y orando. ¿Para qué? Para que cuando venga el día del arrebato, el Señor, mire, nos va a llevar hasta las nubes y ahí nos vamos a encontrar. El Señor va a descender como los novios y el desfile de las antorchas. El Señor va a descender hasta las nubes, nos vamos a reunir ahí y nosotros como novia, la iglesia,
sin arruga y sin mancha, seremos llevados a la casa ¿de quién? A la casa del novio, que es nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y las bodas del Cordero, hermano, es esto. Va a haber gente en la puerta del cielo que le va a decir, ya llegamos. No, pues ya estamos completos. No te conozco, no traes invitación, no estás vestido de bodas, no tienes frutos, no serviste, no te arrepentiste, no naciste de nuevo. ¿Sí, amén? ¿Ya está comprendiendo todo? Yo cuando en la mañana, hermano, esta palabra me la dio en la mañana el Señor, cuando la estaba recibiendo estaba así como tonto. Yo sé, pues, guardamos todos los comentarios, ¿verdad? Estaba así todo mareado, en serio. Estaba así como que no entendía por dónde, no le hallaba pies ni cabezas. Y cuando termino, el Señor así, mire, como, como dominó, efecto dominó, empieza a caer todo. Y dije, ay, Señor, eres bueno, Padre. Y mire, de verdad, me quebranté mi corazón, me dio ganas de llorar, de decirle, ay, Señor, eres bien bueno, no merezco esto. O sea, vas a venir con nosotros, tu novia, pero siempre y cuando nosotros, hermano, tengamos aceite en nuestra lámpara. ¿Me explico? Es un paso muy complicado, hermano, si usted lo quiere vivir en la carne. Si usted quiere vivir este paso y este proceso en la carne, es un paso, hermano, que no lo conseguirá. Ponga mucha atención, es un paso que usted no conseguirá en la carne. Esto se consigue, hermano, porque radica en el Espíritu. Si usted se mete con Dios, busca la llenura de Dios, busca el rostro de Dios, si usted verdaderamente se arrepiente, si usted verdaderamente se pone a cuentas con Dios, si usted nace de nuevo, hermano, entonces se empezará a dar como un efecto dominó todo lo que yo estoy hablando. Cuando usted ya sea la novia y que esté esperando, como esas 10 vírgenes, con su lámpara, hermano, usted ha nacido de nuevo. Usted solamente está esperando, está velando, está trabajando. Dice la palabra de Dios que, mire, nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que nuestro Señor vendrá. Pero si el día de hoy estamos perdiendo nuestro tiempo en cosas innecesarias, tontas, vanas, que solamente nos entretienen en el mundo, cuando querramos nosotros verdaderamente hacer las cosas como deben de ser, ¿qué cree? Que puede ser muy tarde. Y el Señor en su soberanía y en su poder le puede decir, apartaos de mí, que no os conozco. Entonces, si el día de hoy usted está recibiendo esta palabra, mire, yo me gozo porque la palabra me bendice a mí, me llena de gozo a mí, de verdad me emociona, pero también me exhorta. ¿Pero qué cree? Que yo me libero de la palabra y ahora le toca a usted. El Señor le demandará esta palabra a su vida. Amén. Nomás así tantito un pequeño calambre, nomás para que sienta. En serio, de verdad se lo digo. Porque mire, dice la palabra de Dios que nosotros seremos juzgados, hermano, de todo lo que hacemos y de todo lo que hablamos, pero también, hermano, por todo lo que escuchamos. Porque no tendremos pretexto de decir es que no sabía. No, como no, el pastor flaco, aquel desnutrido que tenían ahí en Puruándiro, ese te lo habló. ¿Sí me explico? Entonces el día de hoy, pues yo hablo esta palabra, hermano, de parte de Dios y espero que la reciba. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses 5:6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sobrio en un significado espiritual, hermano, quiere decir una persona entendida, que sabe y conoce los tiempos de lo que está sucediendo el día de hoy. Amén. Y por último, dice la palabra de Dios, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Ponga mucha atención, esta es una pregunta, con esto termino. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? O sea, está preguntando, ¿quién es el que les va a dar de comer a ustedes? Está diciendo. O sea, el que se encarga de esa obra, el que se encarga de hacer eso, el que se encarga de repartir la comida, es el siervo fiel y prudente. Pero no solamente está hablando de un pastor. Amén. Muchos dirán, pues es el pastor es el que guía. No, Señor. Estamos hablando de un servicio para Dios.
¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Cuando venga el Señor te pedirá y te exigirá el requisito por el cual te dejó en esta tierra. Tú tenías un don para hablar la palabra de Dios, para predicar, para ganar corazones. No te encontré haciendo eso. Tú tenías un don para alabanza, para cantar cánticos nuevos, para abrir los cielos, para provocar un avivamiento en Puruándiro. No lo estabas haciendo. ¿Me explico? Dice, bienaventurado aquel siervo el cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, escuche bien esto, estos son estos tiempos, esto que voy a hablar son estos tiempos y de esta gente abunda, hermano. Amén. Mi Señor tarde en venir y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Amén. Y la noche que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Hermanos, seamos como las vírgenes sensatas. Estemos velando, estemos orando de verdad. Hay muchas cosas en esta vida que aún están por cumplirse, promesas que tenemos que alcanzar. Pero hermano, yo creo que estas características que yo estuve hablando el día de hoy son muy importantes para que nosotros heredemos el reino de Dios, pero además vivamos en esta vida confiados, sabiendo que somos del Señor. Porque el que no es del Señor, hermano, no tiene ninguna esperanza en este mundo. Ninguna empresa, ningún salario, ninguna posición económica, ninguna posición social, nada te garantiza que tengas la vida eterna, solamente nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El día de hoy yo exhorto con esta palabra, hermano, a que usted haga frutos de verdadero arrepentimiento en su vida. ¿Por qué? Número uno, usted y los suyos son los primeros beneficiados. Y número dos, Dios le ama y eso desea que haga usted. ¿Me expliqué? Dios desea con todo su corazón que cada uno de nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y que hagamos frutos de verdadero arrepentimiento. El día de hoy ocupamos Juanes, ¿o cómo se dice? Juanes los Bautistas, ¿o cómo se dice? Ocupamos más personas con el ministerio de Juan el Bautista, mejor, ¿verdad? Ocupamos personas que se dediquen al ministerio de Juan el Bautista. ¿Cuál? Hermano, que hable, gente convertida, gente que ha nacido de nuevo, gente transformada, nuevas criaturas, gente, hermano, que vivan en santidad. ¿Qué otro ejemplo quiere que le dé? Elías hacía lo mismo, vestido con piel de camello, comiendo langostas, miel silvestre, igual que Juan el Bautista. Personas apartadas, santas para Dios. Mire, hasta hoy en día encontramos en la Biblia que esas personas fueron renombradas por Dios y fueron reconocidas por Dios. Juan el Bautista, no hay otro hombre que se haya levantado igual que él. Es el más grande de todos los hombres, pero en el reino de Dios es el más pequeño. O sea, imagínense, de un calibre como Juan el Bautista. Entonces, si tomamos esa medida el día de hoy, empiécese a medir. ¿En dónde estamos? Es como las cintitas que pegan los niños en las paredes para ir midiendo su estatura. Ok, Juan el Bautista es la medida, hermano, de los más pequeños en el reino de Dios. ¿En qué numeración está usted? ¿Ya le rebasó? No creo. ¿En serio? Con mucho respeto, no creo. Si ya lo hubiera rebasado, no estuviera escuchando esta palabra. Amén. ¿Sí recibe la palabra? Yo me gozo, hermano, estoy bien emocionado yo todavía. En serio, el Señor me dio un entendimiento que no me esperaba con esta palabra. Me gozo, me llena de satisfacción haber compartido esta palabra. Amén. Yo espero que esta palabra verdaderamente trascienda más allá del intelecto, más allá de todo espíritu religioso en su vida, más allá de todo pensamiento, toda mentira del diablo, todo
todo lo que el día de hoy está operando en esta sociedad, toda tradición, toda costumbre, todo hábito. Yo deseo con todo mi corazón que esta palabra trascienda más allá de todo lo que se está moviendo el día de hoy y que usted pueda recibir lo que el Señor tiene para usted. Que usted verdaderamente empiece a dar verdaderos frutos de arrepentimiento. Es lo que yo deseo con esta palabra de verdad. Yo le bendigo, deseo con todo mi corazón que el Señor le prospere, le bendiga, pero que sobre todo que usted tenga un verdadero encuentro con el Señor. Que cada uno de nosotros podamos llegar a la medida del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Que cumplamos el propósito y el plan de Dios sobre esta tierra, para que cuando se acaben nuestros días en este lugar, vayamos con la frente en alto y que el Señor nos reciba con sus brazos abiertos y que nos diga: bienvenidos santos, bienvenidos hijos de Dios. El día de hoy, hermano, yo creo que esta palabra sería bueno meditarla. De verdad, no porque la haya predicado yo, porque vivimos en tiempos tan complicados y peligrosos que esto es lo que necesitamos escuchar. En serio, de verdad, sin broma, no porque la haya predicado yo. Esta palabra me llena a mí, hermano. No crea que yo fabrico la prédica, no. En su momento el Señor pone el argumento, pone la idea, pone el versículo. En su momento el Señor es el que la elabora. Y el primero bendecido soy yo. Yo creo que tenemos mucho que aprender el día de hoy de esta palabra. Y mucho que hacer. Amén. Es una palabra que desafía. Es una palabra que exhorta. Y es una palabra, hermano, que también conforta. Amén. Yo lo creo porque es palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que esta palabra sacuda e incomode, Señor, a cada uno de nosotros, trayendo, Padre, libertad, Señor. Trayendo, Señor, un verdadero avivamiento en nuestros corazones, un nuevo nacimiento, Señor. Que esta palabra de arrepentimiento no suene más, Señor, como una de las prédicas, Señor, que se han dado por muchos años en las iglesias y que el día de hoy, Señor, viene a ser una prédica más, Señor. No, bendito Padre. El día de hoy yo deseo con todo mi corazón, Señor, que tú trasciendas más allá, Padre, de todo lo que se mueve en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que el día de hoy, Padre, nosotros, cada uno de nosotros, podamos poner por obra, Señor, lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Gracias, bendito Dios. Yo te ruego, Padre, con todo mi corazón, Señor, que el día de hoy, Señor, tú sanes nuestra tierra, que tú quites, Señor, todo lo que estorba, todo pecado, toda iniquidad, Señor, que se mueva en nuestras mentes, Padre. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que por medio de esta palabra, Padre, cada uno de nosotros, Señor, podamos seguir adelante, Señor, en tus caminos, avanzando, librando batallas, Señor, rindiendo áreas, rompiendo, Señor, toda cadena, toda maldición que nos venga persiguiendo, Señor. Tú nos has hablado, bendito Dios, que esta generación es la última generación que le ha servido al diablo. Pero eso, Señor, es responsabilidad de nosotros, no de ti, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Pero aquí lo importante, Señor, es que nosotros tengamos la fe para creerlo, Dios. Gracias, bendito Padre. A ti la gloria, Señor, a ti la honra. Te pedimos, Padre, que tú bendiga, Señor, a toda la gente, Señor, que escucha esta palabra. Que les llenes de sabiduría, que les llenes, Señor, de sencillez, de humildad. Que traigas un quebrantamiento, Señor, a sus vidas. Y que puedan ser, Señor, gente humilde, Señor, como esas que hablabas en tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra por esta palabra, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. Yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, la guardes, Padre, en el corazón de cada uno de ellos y que el enemigo, Señor, no la robe, Padre. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo y te pido que les lleves con bien, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo, Padre, los acompañe a todas partes a donde vayan, Señor. Si alguno de ellos ofrenda o diezma, Señor, yo te pido, Señor, que tú les multipliques. Que tú, Señor, les des a manos llenas, bendito Padre. Que no tengas, Señor, el día de hoy, Padre, ningún recelo, Señor, con ellos. Que tú seas justo, Señor, con cada uno de nosotros. Y que sobre todo, Padre, tú recibas lo que es tuyo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús.
Gracias, Padre. Bendice, Señor. Sana a aquellos que el día de hoy, Señor, han sido alcanzados. Que el día de hoy, Señor, están enfermos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú les sanes en el nombre de Cristo. Que tú quites, Señor, todo espíritu de enfermedad y de muerte sobre sus vidas, sobre sus familias, Señor. Toda mentira del diablo se desmenuza, Señor, de sus mentes. Todo engaño del diablo, Señor, se quebranta, Señor, sobre todo control mental, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que todo coronavirus, toda peste, toda enfermedad, Señor, se seca desde la raíz en el nombre de Jesús. Oramos por todos aquellos, Padre, que el día de hoy han sido alcanzados, Señor, por todos tus pastores, tus ministros, los siervos, Señor, por todas sus familias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, los ponemos en tus manos y los guardamos, Señor, con tu sangre preciosa, declarando, Padre, que tú tienes el control de cada uno de ellos, Padre. Tú eres su doctor y tú eres, Padre, el que tiene la última palabra, Señor. Porque en ti, Señor, está el poder de la vida y de la muerte, Señor. Tú eres quien abre puertas que nadie puede cerrar y eres quien cierra puertas, Señor, que nadie puede abrir. Y el día de hoy, Señor, declaramos que se abren las puertas de la libertad, de la salud, de la paz. Que el día de hoy, Señor, se abren esas puertas, Señor, de la fe, Padre, a todos aquellos, Padre, que han sido alcanzados, Señor. Porque esta enfermedad, Señor, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Yo lo creo, bendito Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Y todos decimos amén. Dele una